Bien, la clase de hoy es teorema del coseno. Aquí lo tenemos. El teorema del coseno lo podemos utilizar para cualquier tipo de triángulos, no tienen que ser triángulos rectángulos. En cuanto a eso, ¿qué necesitamos para poder utilizar el teorema del coseno? Se requiere conocer dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Vamos con este triángulo que tenemos acá, vamos a suponer que el lado C no lo conocemos. Por el contrario, conocemos el lado A, el lado B y el ángulo que compone A y B, los lados A y B, que va a ser el ángulo C. Conocemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Siendo así, la forma como se escribe el teorema del coseno es la siguiente. C al cuadrado, es decir, el lado que no conocemos, va a ser igual a uno de los lados conocidos al cuadrado más el otro lado conocido al cuadrado menos, se multiplica 2 por ambos lados conocidos, tanto por el lado A como por el lado B, y se multiplica por el coseno de C. ¿Quién es C? El ángulo comprendido entre los dos lados conocidos. O C también es el ángulo opuesto al lado que queremos buscar. Vamos a escribirlo nuevamente al teorema del coseno, pero suponiendo que conocemos a C, conocemos a B y no conocemos a A. Si queremos conocer a A, entonces el lado desconocido, que es A al cuadrado, va a ser igual a los dos lados que se conocen, cada uno al cuadrado. ¿Cuál es el que se conoce? Se conoce B y se conoce C. Entonces sería B al cuadrado más C al cuadrado. Menos ¿quién? Dos veces, siempre va a ir el 2, que multiplica a los dos lados conocidos. En este caso, ¿a quién conocemos? Conocemos a B y conocemos a C. Por B, por C, por el coseno, siempre va a ir el coseno. Este ángulo es el ángulo comprendido entre los dos lados conocidos. En este caso, ¿a quién conocemos? Conocemos a C, conocemos a B. ¿Cuál es el ángulo que componen estos dos? El ángulo A. O también es el ángulo opuesto al lado que quiero averiguar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora, si quisiéramos averiguar el lado B, es decir, no conocemos el lado B, el lado A sí lo conocemos y el lado C también lo conocemos. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, en este caso entonces conocemos el ángulo, como conocemos a A y a C, conocemos el ángulo comprendido entre ellos, que es el ángulo B. ¿Cómo sería entonces este lado? ¿Cómo encontrarlo? B al cuadrado va a ser igual a los lados que se conocen al cuadrado. En este caso, ¿a quién conocemos? A A y a C. Entonces va a ser A al cuadrado más C al cuadrado menos 2, siempre va a ir, que multiplica a los dos lados conocidos. ¿A quién conocemos? A A y a C. A por C por el coseno del ángulo compuesto o el ángulo formado por los dos lados que conocemos. En este caso conocemos a A y a C, es decir, por el ángulo B, que es el mismo ángulo opuesto al lado que yo quiero averiguar. Teniendo en cuenta eso, vamos entonces a hacer un ejercicio para poder aterrizar esta teoría a la práctica. Para este ejemplo tenemos lo siguiente. El siguiente triángulo y nos piden calcular el lado B. Primero verificamos si se puede utilizar el teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? Para utilizarlo necesitamos conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos dos. ¿Qué lado conocemos? Este ladito de acá, que viene a ser el lado C, C minúscula por supuesto. Conocemos este lado de acá, que es el lado, el opuesto, entonces va a ser el lado A. Y el ángulo comprendido entre estos dos lados, por supuesto lo conocemos, el ángulo B, que son 27 grados, es decir, podemos aplicar tranquilamente el teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? ¿A quién queremos averiguar? A este de acá, que viene a ser B minúscula. Entonces, se calcula de la siguiente manera. B al cuadrado, decíamos, es igual a la suma de los cuadrados de los lados ya conocidos, es decir, conocemos este A al cuadrado más el otro que conocemos, C al cuadrado, menos 2 por A por C, que son los lados conocidos, y por el coseno del ángulo comprendido entre ellos dos, entre A y C,
es decir, el ángulo B o el ángulo opuesto al lado que queremos calcular. Una vez lo tenemos así, entonces reemplacemos los valores. A B no lo conocemos. B al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Quién es A? 23 al cuadrado más C, 15 al cuadrado menos 2 por A. ¿Cuánto vale A? 23 por C. ¿Cuánto vale C? 15 por el coseno de B. ¿Quién es mi ángulo B? 27. 27 grados. Bien, realizamos entonces las operaciones. ¿Cuánto me da entonces 23 al cuadrado? En la calculadora obtenemos ese valor y nos va a dar 529. B al cuadrado es igual a 529 más 15 al cuadrado me va a dar 225. Menos, vamos a hacer esta multiplicación primero. 2 por 23 por 15 me va a dar 690 y eso lo voy a multiplicar también por el coseno de 27. Vamos a hacerlo en este caso, pues aparte las operaciones, pero eso se puede hacer todo una vez. El coseno de 27 es 0,89 por 0,89. Bien, entonces realizamos nuevamente, me va a quedar B al cuadrado igual a 529 más 225, 754. Menos, ¿cuánto me da esta multiplicación? 690 multiplicado por 0,89. 614,1. Por lo tanto, entonces hacemos la resta. B al cuadrado va a ser igual. 754 menos 614,1, eso equivale a 139,9. Por lo tanto, encontramos nosotros el valor de B al cuadrado, pero a mí lo que me interesa calcular es el valor de B solito, es decir, cuánto es el lado B. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Aplico aquí raíz y aplico aquí raíz. Aquí me va a quedar que B solita va a ser igual y la raíz es 11,8. Por lo tanto, el valor del lado B, que era lo que me pedían, es 11,8 unidades. De esta manera, utilizando el teorema del coseno, podemos calcular el lado de un triángulo que no tiene que ser rectángulo, cualquier tipo de triángulo. En este ejemplo vamos a realizar algo también aplicable con el teorema del coseno, que lo miraremos de la siguiente manera. Dice, calcular la medida de los ángulos internos. Habíamos hablado hasta el punto anterior que para utilizar el teorema del coseno era necesario conocer la medida de dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Sin embargo, eso es para calcular la medida del lado faltante. Cuando tengo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, puedo calcular ese lado que hace falta de los tres lados del triángulo. Sin embargo, podemos ver que cuando conocemos los tres lados y queremos calcular el valor de un ángulo o de esos ángulos, también podemos utilizar el teorema del coseno. Entonces, para utilizar el teorema del coseno, ya bien se puede, cuando conozco dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados, con eso puedo calcular el lado faltante, o también puedo utilizar el teorema del coseno cuando conozco los tres lados del triángulo y deseo calcular la medida de uno de los ángulos internos y por lo tanto también de los tres lados internos, realizando la misma operación varias veces. Entonces es el caso que tenemos acá. Teniendo en cuenta este triángulo, calcular la medida de los ángulos internos. Necesitamos calcular el ángulo C, el ángulo A, el ángulo B. Conocemos los tres lados. Vamos a empezar entonces, si quieren, con el ángulo A. Para utilizar el ángulo A, vamos a hacer cuenta como si quisiera calcular el lado A, aunque el lado A ya lo conozco. Nuevamente esto va a ser A minúscula, esto va a ser B minúscula porque es el opuesto, y esto va a ser C minúscula.
Si deseara calcular yo este lado, que ya lo conozco, ¿cómo escribiría la ecuación del teorema del coseno? A al cuadrado es igual, si quisiera conocer esto, o sea, si este fuera mi incógnito, estos serían los conocidos que efectivamente los conozco. Entonces sería igual a b al cuadrado más el otro que conozco al cuadrado, c al cuadrado, menos 2 por b por c, por los dos lados que conozco, por b por c, por el coseno del ángulo comprendido entre los dos que conozco. Recuerden que estamos haciendo cuenta que no conocemos este, es decir, el ángulo comprendido entre estos dos, a, o también que es el ángulo opuesto al lado que queremos calcular, es decir, coseno de a. En este caso, nosotros tenemos lo siguiente. Conocemos el lado A, conocemos el lado B, conocemos el lado C, lo conocemos. Es decir, tenemos una ecuación donde solamente nos hace falta averiguar un valor y es el del ángulo A, que es lo que necesitamos averiguar en este ejercicio. Es decir, a partir del teorema del coseno, podemos despejar la ecuación para poder encontrar el valor de ese ángulo que necesitamos. Siendo así, procedemos entonces a despejarlo. Es decir, vamos a lograr que quede esta solita o inicialmente el coseno de A y después lo seguimos despejando. Por lo tanto, para que quede esto solo, esto que está sumando pasaría aquí a restar. Este es mi igual, es decir, me va a quedar a al cuadrado. Estaba acá, b al cuadrado sumando, va a quedar acá restando, menos b al cuadrado. C al cuadrado estaba sumando, va a quedar acá restando también. Igual. Estos dos ya pasaron. ¿Qué nos quedó? Menos 2bc por coseno de A. Usted se preguntará, ¿y por qué el menos 2bc no lo pasó a sumar al otro lado? Porque es que menos 2bc no está solito, está multiplicando al coseno de A, por lo tanto no puede pasar solo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos queda libre? ¿Qué nos queda para poder dejar libre el coseno de A? Como está multiplicando este menos 2bc, está multiplicando el coseno de A, lo podemos pasar al otro lado a dividir. Con eso tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado va a ser igual, nos va a quedar nada más el coseno de A. ¿Y qué hicimos con esto que estaba multiplicando? Pasa aquí a dividir. Menos 2bc. No se le cambia el signo, recuerde que le cambiamos en la operación. Menos 2bc estaba multiplicando, pasa a dividir el menos 2bc. Ya teniendo esto, entonces podemos reemplazar por los valores que tenemos. ¿Cuánto vale A? 15, nos va a quedar entonces 15 al cuadrado menos b, 20 al cuadrado, menos c, 10 al cuadrado, sobre menos 2 por b. ¿Cuánto vale b? 20. Por c. ¿Cuánto vale c? 10. Igual a coseno del ángulo A. ¿Cuánto vale el ángulo A? No sabemos. Esa es la idea de este ejercicio, poderlo encontrar. Realizamos las operaciones. 15 al cuadrado ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Nos da 225. Menos 20 al cuadrado nos da 400. Usted puede verificar en su calculadora. Menos 10 al cuadrado nos da 100. Sobre 2 por 20, 40 por 100 sobre menos 400. Bien, eso es igual al coseno de A. Hacemos las respectivas restas. Esto me va a dar menos 500 y tengo positivo 225, es decir, me va a dar menos 275 sobre 400. Eso va a ser igual al, sobre menos 400, atención, al coseno de A. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué ocurre? Menos que o menos, bueno, se cancela. Vamos a continuar este ejercicio en esta parte. Entonces, ¿cuánto me da 275 sobre 400? 275 entre 400 nos va a dar 0,68, que aproximándonos nos va a dar 0,69. 0,69 es este cociente. Eso es igual al coseno de A. Ahora bien, me interesa dejarla A solita. Nosotros habíamos visto, para poder dejar este ángulo solo, esto puede pasar al otro lado al igual haciendo la operación inversa, es decir, va a pasar como coseno inverso al otro lado. Entonces nos va a quedar coseno inverso, que lo escribimos así, coseno a la menos 1, ¿de quién?
acá está el 0,69, y eso va a ser igual a A. Entonces, con la ayuda de nuestra calculadora de coseno inverso es Shift y coseno, ahí le va a aparecer una calculadora coseno a la menos 1 de 0,69. Por lo tanto, A es igual a 46,36. 46,36 lo aproximo a 4. ¿Esto qué es? El valor de un ángulo, por lo tanto, va a estar en grados. Es decir, el ángulo A, que lo tengo aquí, va a ser 46,4 grados. Vamos a hacer entonces la misma operación para poder encontrar alguno de los otros dos ángulos, ya sea el de B o el de C. Ahora vamos a encontrar el ángulo B o el ángulo C, el que usted prefiera hacerlo para que cuando lo vaya a hacer y compruebe realmente que le está quedando bien el ejercicio. En este caso voy a escoger el ángulo B. Si quiero escoger el ángulo B, utilizo el teorema del coseno como si no conociera el lado B, es decir, como si este fuera mi interrogante y este fuera el conocido y el conocido. ¿Bien? ¿Cómo se escribiría entonces? El desconocido al cuadrado, en este caso es B al cuadrado, es igual a uno de los conocidos, es decir, A al cuadrado, más el otro conocido al cuadrado, es decir, C al cuadrado, menos 2 que multiplica a cada uno de los conocidos, es decir, a A y a C, por el coseno del ángulo comprendido entre A y C. ¿Quién compone A y C? Este de acá. O igual el ángulo opuesto al lado que aparentemente queremos calcular, es decir, B. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos ahorita en el anterior. Despejamos para que nos quede coseno de B solito. Entonces, estos se están sumando, pasan acá a restar, es decir, me va a quedar B al cuadrado, que estaba acá, A al cuadrado pasa a restar, C al cuadrado pasa a restar, y me queda ahí el igual. ¿Quién quedó al otro lado? Menos 2 AC. Ustedes verán que en ocasiones pongo los punticos, en ocasiones no, igual significa la multiplicación. Y ahora esto que está multiplicando lo paso aquí a dividir. Por lo tanto queda B al cuadrado menos A al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2AC. Esto pasó aquí a dividir. Por lo tanto, ¿quién me quedó acá? Coseno de B. Teniendo ya eso despejado, entonces podemos reemplazar por nuestros valores. ¿Cuánto vale B? 20. Entonces tenemos 20 al cuadrado menos, ¿cuánto vale A? 15. 15 al cuadrado menos, ¿cuánto vale C? 10 al cuadrado sobre menos 2 por A, que es 10, y por C. Perdón, A es 15, A es 15 y C es 10. Eso es igual al coseno de B. Vamos a calcular los valores. Estos valores ya los conocemos. 20 al cuadrado me da 400, menos 15 al cuadrado me da 225, menos 10 al cuadrado me da 100. Sobre, realizamos la operación, 2 por 15 me va a dar 30 y por 10 me va a dar 300 y me quedan 300 negativos. Igual al coseno de B. Realizando aquí las operaciones, 400 menos 225 me da 175 y menos 100 me va a dar 75 positivo. Bien, sobre menos 300. Eso es igual al coseno de B. Bien, continuamos aquí arribita entonces nuestro ejercicio. ¿A qué es igual 75 sobre menos 300? En su calculadora, 75 dividido entre 300 me va a dar menos un cuarto o menos 0,25. Esto equivale a menos 0,25. Recuerde que el hecho de tener el negativo aquí abajo da igual que tenerlo arriba o tenerlo en la mitad, no hay problema en eso. Menos 0,25 va a ser igual al coseno de B. Para dejar libre B, así como lo hacíamos calculando el ángulo anterior, el ángulo A, entonces pasamos esto como coseno inverso. Coseno a la menos 1 de
menos 0,25 menos 0,25, eso va a ser igual a B. Lo mismo, coseno inverso es chief coseno de menos 0,25, por favor tengan en cuenta los signos. Eso me va a dar que el ángulo B es 104,4 grados, es decir, el ángulo B es 104,4 grados. Bien, por lo tanto solo nos haría falta encontrar el ángulo C. Si usted quiere puede volver a hacer el mismo procedimiento para calcular el lado C, pero recuerden que nosotros sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre aquí en cualquier lado nos va a dar 180. Entonces pues lo hacemos más fácil. A 180, bueno, esto ya es para hacer el siguiente, es a 180 le vamos a quitar los ángulos que ya sabemos, 104,4 grados, y también le vamos a quitar este conocido, 46,4 grados. De esa manera, ¿cuál ángulo vamos a encontrar? Este que nos hace falta, porque ya sabemos que la suma de los tres nos va a dar 180. Entonces en su calculadora, 180, le quito 104,4 y le quito 46,4. Nos va a dar que el ángulo C vale 29,2 grados, por supuesto. De esta manera pudimos también resolver lo que nos preguntaban, que era calcular la medida de los ángulos internos de este triángulo. En conclusión, el teorema del coseno lo puedo utilizar para calcular uno de los lados del triángulo siempre y cuando conozca dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Bien? O también lo puedo utilizar para calcular los ángulos del triángulo siempre y cuando conozca los tres lados del triángulo. De esta manera queda expuesto y claro las formas para utilizar el teorema del coseno. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Bye, bye.